Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda temporada de Mi Bienestar. Soy Livia Solano Mesa, periodista de La Nación, y los voy a estar acompañando durante varias semanas, varios días, para poder hablar con especialistas sobre la importancia de la salud y que ellos nos hagan las recomendaciones. Hoy me acompaña el doctor Jerry Castro, quien es especialista en psiquiatría y neuropsiquiatría. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Don Jerry, muchísimas gracias. Quiero que se sienta muy cómodo. Bienvenido a esta segunda temporada y con usted ya pues inauguramos este proyecto. Bueno, ya que estamos en confianza, me puedes decir Jerry o Doc, sin ningún problema. Ah, bueno, está bien. Ya con autorización, pues está perfecto. Y en este caso, Doc, es importante descansar, pero para muchas personas también es vital conocer si existen fases del sueño o ciclos del sueño. ¿Cómo podemos empezar a explicarle a las personas sobre el sueño? Bueno, quizá tal vez es importante comentar primeramente que el sueño no es solo descansar. En realidad podríamos decir que el cuerpo descansa mientras el cerebro duerme. El sueño es un proceso activo, por tanto, y sumamente importante. Y le permite hasta cierto punto al cerebro regularse y calibrarse. Es como buscar precisión, de ahí la preponderancia que tiene. Entonces tiene diferentes importancias y por tanto es tan esencial. Nos ayuda a regular las emociones, nos ayuda a filtrar y regular la memoria, consolidándola, y también nos ayuda con aspectos de índole metabólico, así que como por así decirlo, para poder limpiar de ciertos residuos metabólicos indeseables el cerebro y por tanto pues darle un mantenimiento adecuado. Uno podría a grosso modo establecer que efectivamente hay diferentes fases de sueño y también hay ciclos de sueño. Eh, Podríamos decir que hay un ciclo que se llama C y esa letra hace colación a la palabra circadiano, es decir, que cerca de un día. Y esto está muy relacionado a otros factores biológicos y tiene que ver con la regulación de luz y oscuridad. Eh, Estamos hechos para dormir de noche y por tanto esa regulación se establece con la ausencia de luz. Entonces, ante la ausencia de luz, nuestro cerebro deja de percibir un estímulo a través de la retina y a nivel de una glándula que tenemos en el cerebro que se llama hipófisis, concretamente en la parte posterior, que es la neurohipófisis, se secreta melatonina. Y este neurotransmisor, junto con otros neurotransmisores presentes, ayuda a iniciar esa cascada que permite iniciar el proceso del sueño. El ciclo S, por otro lado, tiene que ver con la parte homeostática. Es como una presión de sueño. Ujú. De cierta manera, entre más tiempo permanezcamos despiertos, más tendencia hay a dormir. Y lo contrario, entre más horas llevemos durmiendo, más tendencia hay a despertar. Y quizá uno de los aspectos más relevantes acá es la adenosina, que por así decirlo es un residuo que se produce después de un gasto energético y que tiene receptores en el sistema nervioso central que permiten sentir esa sensación de cansancio que a la vez propicia el sueño. Uno podría decir que cuando hay una buena sincronía entre esos dos ciclos, se produce un sueño adecuado. Eh, y efectivamente, como decíamos, también hay fases. Eh, pues la primera fase es estar despierto, ciertamente, ¿no? La vigilia. Luego podríamos decir que hay una fase segunda de esta o acompañante, que es la vigilia en reposo. Básicamente cerrar los ojos. Con eso, nuestra actividad cerebral varía. Y luego se establecen las fases que entendemos como propias del sueño, que básicamente se llaman N1, N2, N3 y REM. REM por el opónimo en inglés de Rapid Eye Movements o movimientos oculares rápidos. En la fase N1 es como una transición. Entonces nuestro cerebro ciertamente enlentece un poco la actividad y estamos o somos proclives a despertarnos con algún estímulo que se pueda producir. Un ruido, escuchar nuestra voz, un sonido del teléfono, que puede entonces alertarnos. Ahí típicamente suele provocarse eso que a veces probablemente las personas que nos escuchen
se sienten identificados como ese brinquito que a veces nos da, que es como esa mioclonía del sueño, que es algo normal completamente. Luego tenemos N2. En N2 es una fase donde ya se instauran actividades propias del sueño, como complejos K, usos de sueño, y estamos dormidos. De hecho, la mayoría de nuestros sueños en N2 es la fase más larga en porcentaje. Posteriormente tenemos N3. En N3 tenemos el sueño profundo. La actividad de nuestro cerebro ciertamente es mucho más lenta y fisiológicamente hay un correlato. Nuestro metabolismo se hace más basal, nuestra temperatura corporal disminuye, incluso en algún momento podemos hasta tener cierta tendencia a ser poiquilotérmicos, es decir, como que lo que regula nuestra temperatura es el ambiente y nuestra frecuencia cardíaca disminuye, nuestra presión arterial también baja, estamos en un metabolismo disminuido y en una actividad del cerebro también disminuida. Eso podríamos establecerlo como sueño profundo. Y luego tenemos la fase de movimientos oculares rápidos. En esa fase, si nos vieran durmiendo, debajo de nuestros párpados, los ojos tienen un movimiento rápido, de ahí su nombre. Y curiosamente, hay una mayor actividad del cerebro. Está más cercano a la vigilia incluso que al sueño. Pues no exactamente, pero podríamos decir que claramente hay una diferencia con la fase de sueño profundo. Y fisiológicamente también. Más bien se activa más la frecuencia cardíaca, aumenta, la presión arterial también puede aumentar un poco, pero estamos completamente inmóviles. Porque tenemos algo que se llama atonía muscular. Eh, Estas fases no son estáticas, por eso se llama arquitectura del sueño. Es decir, si bien es cierto, se constituyen, pueden alternarse. En un periodo de sueño de una noche, podríamos tener incluso varios ciclos de sueño. Doctor, entonces, ¿cómo se combinan los ciclos y las fases del sueño en una persona promedio? Bueno, más que combinarse en sí, es que son procesos interrelacionados. Podríamos decir que unos propician el sueño y las otras son el sueño ya establecido como tal. Eh, entonces, claramente hay un vínculo entre lo que propicia y lo que ya está establecido. Ujú. ¿Y por qué es que entonces escuchamos muchas veces las famosas frases de que dormí como un bebé, soñé como un bebé o descansé mucho, dormí muchas horas, pero me siento más bien cansado? Es como lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué pasan ese tipo de cosas? Bueno, eso es muy interesante, esa pregunta que me Ujú, haces, ¿sabes? Porque en efecto es un poco frases que se han culturalizado, pero que de cierta manera son un poco mito. ujú. No se puede dormir como bebé porque los bebés duermen distinto. El sueño similar al de los adultos se establece alrededor de los 3 años. Eh, y también incluso las personas después de los 60 años disminuimos el porcentaje de N3, es decir, nuestro sueño profundo disminuye en porcentaje. Y por tanto muchas veces esa queja de cansancio, de no dormir de la forma como lo solía hacer en mi juventud, es una queja habitual de personas de cierta edad y frecuentemente pues tienen razón. En realidad es un cambio fisiológico que se produce. Eh, por otro lado, eh, de una forma u otra, las personas vamos a manejar un promedio, ¿no? Habitualmente se dice, bueno, 8 horas de sueño. Eso es un promedio establecido, no es una regla. Las personas podremos tener variaciones indi- personales, individuales o incluso familiares a partir de diferentes factores y eso no significa que si yo duermo menos de 8 horas esté durmiendo muy mal o esté muy mal y si duermo más de 8 horas esté muy bien. En realidad es un promedio. Lo más importante es que el sueño sea reparador, que la cantidad de horas que yo duerma me ayuden a sentirme descansada, a sentirme bien. Ujú. Eh, Incluso, como hablábamos un poco anteriormente, pueden variar la percepción o el estado de actividad cerebral dependiendo de la fase en la que yo, por ejemplo, me despierte. Si estoy en una fase de N3, estoy profundamente dormido y por un momento hay un estruendo o alguna situación que me despierte de una forma súbita, podría incluso tener algunos periodos de cierta confusión, no saber muy bien dónde me encuentro.
incluso mi memoria en ese momento podría verse alterada. Mientras que si me despierto en REM, por ejemplo, suelo despertarme tal vez unos segunditos antes de que suene el reloj despertador. Doctor, ahí le quiero hacer otra consulta y es por qué en muchos casos hay personas que con el mínimo sonido tienden a estar alertas, se despiertan muy fácilmente, por ejemplo, aquí en Costa Rica que tiembla, y si tiembla en la noche hay personas que perciben ese sismo o el temblor en su momento, según lo digan las autoridades, pero ¿por qué otras personas que viven en la misma casa no se percatan de eso? O incluso por qué algunas personas ni siquiera recuerdan lo que soñaron. Sí, esa profundidad del sueño, por llamarlo de alguna manera, tiene que ver un poco quizá en el porcentaje de sueño que la persona tenga particularmente. Es decir, van a estar esas fases presentes en todos, pero pueden tener un mayor porcentaje en algunos. El sueño es adaptativo, de hecho el sueño es muy dinámico. Entonces, eh, puede incluso ir variando dependiendo incluso de cómo hemos dormido noches previas o más bien cómo no hemos dormido bien en noches previas. Por otro lado, eh, esto tiene o tiende a tener también una relación con la fase en la que yo me encuentro en ese momento. Eh, y entonces, pues quizá por ahí puede haber esa sensación de que mi sueño es muy superficial, muy frágil, me despierto cada rato. Probablemente mi porcentaje de sueño profundo es menor que el de otra persona quizá, que le es más difícil despertarse, o simplemente el hecho de que en ese momento en específico nos encontramos en un momento de sueño distinto. Doctor, entonces también puede variar cómo es que una persona descansa dependiendo de la edad que tenga, si es muy joven, si ya es una persona adulta o es adulto mayor. Con respecto a eso, también me gustaría preguntar no solo las fases eh, o los periodos de sueño según las edades, sino también qué pasa con una persona, independientemente de la profesión que ejerza, cómo puede descansar en la gran área metropolitana en comparación con las personas que duermen en las zonas costeras o en las zonas no tan urbanizadas. Bueno, el ambiente es importante siempre en el sueño. Es muy significativo. Hablábamos al inicio un poquito de la exposición a la luz, por ejemplo. De una u otra manera, siendo claro, creo que la posición geográfica es importante, pero la conducta familiar e individual quizá es más preponderante aún. Es decir, si establecemos, por ejemplo, estímulos lumínicos durante un periodo de sueño, por ejemplo, utilizar el celular para quedarse dormido, ver la televisión mientras nos da sueño, ¿no? Buscar o trabajar en la computadora hasta altas horas de la noche y luego simplemente pensar que vamos a desconectar el sistema, muchas veces es erróneo o equivocado. Eh, Cuando uno empieza a quejar problemas en el dormir, es importante entenderlo como una alarma. eh, Empezar a preguntarnos más bien qué es lo que está pasando, que hace que mi cerebro me alarme de forma precoz a través de un mal dormir y cómo puedo empezar a corregirlo. Doctor, entonces, ¿cuáles serían esos síntomas de alerta y esas consecuencias de no atenderlas a tiempo, brevemente? Por ejemplo, cuando uno valora un poco la importancia del sueño, es muy interesante establecer cómo le quitamos preponderancia en la sociedad actual, como si dormir no fuera relevante. Pero es ese periodo donde nuestro cerebro se mantiene. E igual que cualquier bien, si se le da un mantenimiento adecuado, pues se preserva mejor. Y como dije anteriormente, está vinculado con diferentes situaciones que son de calibración, en el cómo el cerebro limpia residuos, acentúa memoria, mejora la parte metabólica y de una u otra manera también mejora los aspectos de índole emocional. Podría uno decir que dormir mal va a conllevar a problemas emocionales, a mayor riesgo cardiovascular asociado y también a menor desempeño o menor capacidad cognitiva durante nuestro día. Y eso pues sin duda alguna va a hacer que nuestra salud dismejore si no se puede pues mantener adecuadamente. ¿Cuáles serían entonces esos hábitos saludables para que una persona pueda conciliar
de una manera adecuada al sueño. Es importante lo que mencionas. La higiene de sueño es sumamente importante. Y también hay otras situaciones que hay que tomar en consideración. Pero de forma tal vez grosera o amplia, uno podría decir que el horario es sumamente importante. El mantener un horario de sueño, tratar de acostarnos siempre a la misma hora, despertarnos a la misma hora, mantener hasta cierto punto un tiempo efectivo en cama. No quedarnos en cama 3 o 4 horas despiertos, tratando de descansar pasivamente, estando recostados. Si nuestro sueño no llega en ese momento, lo mejor es levantarnos de cama y pues hacer las actividades, no quedarnos ahí, porque eso al final va a afectarnos de forma importante. La alimentación es relevante, a veces comidas extremadamente copiosas o con muchísimo contenido calórico o altos niveles de glicemia o de azúcar en lo que consumimos, puede eventualmente también afectar el cómo dormimos. Pero por otro lado, el estar en ayuno, el acostarse con hambre, también puede afectar el sueño. Entonces, tomar hasta cierto punto eso en consideración para tener una cena que sea sustentosa, pero ligera, para que no afecte de forma importante el sueño. A veces en nuestra rutina, en nuestra vida, hacemos de nuestro cuarto y de nuestra cama nuestra vida, nuestro mundo. Hacemos toda la actividad y trabajamos en cama, vemos películas en la cama, hacemos una serie de actividades que hacen que se disregule el sueño. Es importante utilizar la habitación justamente pues, para lo que es, para conciliar el sueño. Hacer nuestras actividades fuera del cuarto y hasta cierto punto disminuir la cantidad de estímulos lumínicos, mejorar la ventilación y mejorar la comodidad en la que dormimos. La rutina del sueño, ese ritual que a veces establecemos, como cepillarnos los dientes, ponernos una ropa cómoda y hasta cierto punto incluso pues las personas que son religiosas pues harán su oración y las que no tal vez tengan un momento de reflexión o de tranquilidad, puede ayudarnos a que nuestro cerebro vaya anticipando que ya es hora de dormir. Muchísimas gracias, doctor. Y finalmente, algo muy breve, en 30 segunditos, nos gustaría que le haga una recomendación a todas esas personas que incluso utilizan la tecnología una vez que llegan a la cama e intentan dormir de alguna manera adecuada y que no lo logran o que a la hora de despertarse en cualquier momento, pues también lo que hacen es buscar el celular, cómo la tecnología pues también estaría afectando este sueño y esa recomendación que da usted como especialista. Quizá lo que podría decir de forma general es que el sueño no es negociable. Hoy día a veces le queremos quitar o robar horas al sueño, sintiendo que así somos más productivos o que disfrutamos más. Sin embargo, esa factura se paga y se paga muy caro. Es el periodo que tiene nuestro cerebro para regularse, para mantenerse y para, de cierta forma, hacer que nuestra salud se mantenga. Así que a las personas que nos ven, dele la importancia al sueño que requiere, porque es fundamental para mantener nuestra vida. Bueno, ya escucharon ustedes a don Jerry y esto es muy importante. Si usted quiere ampliar muchísimo más toda esta información, puede ingresar a la sección de Mi Bienestar en nación.com y ahí conocer un poquito más sobre esta nota. Muchísimas gracias por acompañarnos.